Estaba en el aeropuerto de Guadalajara, con mi maleta ya documentada y mi pasaporte en la mano, cuando recibí el mensaje de mi hijo que me dejó paralizado frente a la pantalla de las salidas. Cambiaron los planes. No vas a ir al crucero. Mi esposa quiere solo a su familia. Leí esas palabras 1, 2, 3 veces. La gente pasaba a mi alrededor apurada, arrastrando maletas, abrazando a sus familias, pero yo me quedé ahí parado como un idiota, sintiendo cómo el piso se abría bajo mis pies. Ese crucero lo había pagado yo. Cada maldito centavo. Era un regalo para toda la familia, para celebrar mis 62 años y para pasar tiempo con mis nietos antes de que crecieran tanto que ya no quisieran saber nada de su abuelo. Y ahora, a 3 horas de abordar el avión a Miami para tomar el barco, mi propio hijo me estaba dejando fuera como si fuera un mueble viejo que ya no servía. Pero antes de contarles cómo llegué a ese momento tan amargo y cómo todo esto terminó en algo que nunca imaginé, quiero pedirles un favor. Déjenme un comentario aquí abajo y díganme desde qué parte de México o del mundo nos están escuchando. Necesito saber que no estoy solo en esto, que hay más gente que ha pasado por traiciones familiares y que puede entender lo que sentí ese día. Por favor, tómense un segundo y escríbanme. Me ayuda mucho saber que alguien está del otro lado. Me llamo Rodrigo Santillán Herrera. Tengo 62 años y toda mi vida la construí aquí en Zapopan, Jalisco. Soy ingeniero civil de profesión, aunque ya llevo varios años retirado. Trabajé más de 30 años levantando fraccionamientos, puentes, edificios comerciales. Me rompí la espalda bajo el sol, negocié con contratistas corruptos, supervisé obras en el lodo y en el calor infernal de esta tierra. Pero gracias a Dios y a mi esfuerzo, junté un patrimonio que me permitió vivir con dignidad. Tengo una casa grande en una privada tranquila, con jardín, cochera para 3 autos y una alberca que mis nietos adoraban. Tenía también 2 propiedades comerciales en renta que me daban ingresos mensuales seguros y varias inversiones bien cuidadas en el banco. No soy millonario, pero tampoco me falta nada. Trabajé honestamente toda mi vida. Nunca le robé a nadie. Nunca le quedé mal a un cliente. Y siempre puse a mi familia primero. Mi esposa, Beatriz, murió hace 4 años de un problema del corazón que nadie vio venir. Todavía me duele hablar de ella. Era la luz de esta casa. Después de que se fue, la casa se sintió enorme y vacía. Mis 2 hijos ya estaban casados y vivían sus vidas. Mateo, el mayor, se casó con una mujer llamada Fernanda. Al principio parecía buena muchacha, simpática, educada, siempre sonriendo. Pero con el tiempo empecé a notar ciertas cosas, pequeños comentarios, miradas, la forma en que hablaba de dinero, de herencias, de propiedades, siempre con una sonrisa, siempre como en broma, pero yo que he tratado con gente toda mi vida, aprendí a leer entre líneas. Mateo trabajaba en una empresa de logística, ganaba bien, pero no era suficiente para el estilo de vida que Fernanda quería. Ella venía de una familia con apariencias, de esas que viven en casas bonitas, pero con deudas hasta el cuello. Siempre quería más, un coche nuevo, vacaciones en Cancún, ropa de marca para los niños. Y Mateo, mi pobre Mateo, se dejaba llevar. Yo lo veía estresado, cansado, pero nunca me decía nada. Supongo que no quería parecer débil frente a su padre. Después de que Beatriz falleció, Fernanda empezó a visitarme más seguido. Siempre con los niños, claro. Mis 2 nietos, Sebastián y Valeria, de 9 y 7 años. Yo los adoraba. Todavía los adoro, aunque ahora todo es diferente. Fernanda llegaba los fines de semana, dejaba a los niños conmigo y se iba de compras o a verse con sus amigas. Yo no me quejaba. Me encantaba tener la casa llena de risas otra vez. Los niños nadaban en la alberca, jugábamos fútbol en el jardín, veíamos películas en la sala. Eran mis momentos de felicidad en medio de la soledad. Pero Fernanda siempre encontraba la forma de meter conversaciones incómodas. «Ay, suegro, esta casa es demasiado grande para usted solo. ¿No ha pensado en algo más pequeño? Oh, qué bonito sería que los niños pudieran estudiar en una escuela privada mejor, pero con lo caro que está todo. O mi favorita,
Mateo y yo estábamos platicando y pensamos que sería buena idea que usted pusiera las propiedades a nombre de la familia, ya sabe, para evitar problemas con el SAT cuando llegue el momento. Cuando llegue el momento. Como si yo ya tuviera un pie en la tumba. Yo siempre le sonreía y cambiaba el tema. Pero por dentro, algo empezó a incomodarme. No era normal que una nuera hablara tanto de herencias y propiedades con un suegro que todavía estaba sano y activo. Yo jugaba tenis 2 veces por semana. Iba al gimnasio. Mis análisis de sangre salían perfectos. No tomaba más que una pastilla para la presión. Tenía una vida social activa con mis amigos del club. No era un anciano esperando la muerte. Pero Fernanda parecía verme como un obstáculo entre ella y mi dinero. Un día, hace unos 6 meses, Mateo vino solo a la casa. Se veía nervioso. Me dijo que necesitaba hablar conmigo. Nos sentamos en la terraza con un café y me soltó la noticia. Estaban teniendo problemas económicos. Fernanda había metido varias tarjetas de crédito al límite. Debían casi 200,000 pesos. Los bancos los estaban presionando. Me pidió un préstamo. No me pidió ayuda. Me pidió específicamente un préstamo que sabíamos los dos que nunca me iba a devolver. Yo suspiré. Le pregunté cómo habían llegado a esa situación. Me dijo que Fernanda tenía problemas para controlar sus gastos, que estaba en terapia, que lo estaban resolviendo. Le di el dinero, 150,000 pesos. Le dije que era un regalo, no un préstamo, pero que tenía que hablar seriamente con su esposa sobre el manejo del dinero. Me lo agradeció con lágrimas en los ojos. Me abrazó. Me dijo que era el mejor padre del mundo. 2 meses después, Fernanda llegó manejando una camioneta nueva, una Toyota último modelo. Cuando le pregunté a Mateo, me dijo que era del trabajo, que se la habían dado como parte de un bono. Yo no le creí, pero no dije nada. No quería ser el suegro metiche que arruina el matrimonio de su hijo. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea del crucero. Pensé que un viaje familiar nos haría bien a todos, que podríamos reconectarnos lejos del estrés de la ciudad. Contraté un crucero de 10 días por el Caribe. Camarotes de lujo, todo incluido. Salida desde Miami. Le dije a Mateo y a Fernanda que era mi regalo, que quería pasar tiempo con mis nietos, que quería crear recuerdos antes de que el tiempo nos alcanzara a todos. Fernanda se emocionó muchísimo. Empezó a planear outfits, a buscar excursiones, a hacer listas de restaurantes en el barco. Mateo parecía feliz también. Los niños estaban emocionadísimos. Yo pagué todo por adelantado. Vuelos, crucero, excursiones, seguro de viaje, todo. Estamos hablando de casi 120,000 pesos en total. Pero no me importó. Era mi dinero y quería gastarlo en mi familia. ¿De qué sirve tener dinero si no puedes disfrutarlo con las personas que amas? Las semanas previas al viaje fueron extrañas. Fernanda empezó a comportarse diferente, más atenta conmigo, pero de una forma falsa. Me traía comida, me preguntaba cómo me sentía, me decía que me veía cansado. Una vez me dijo, «Suegro, ¿no le da miedo viajar tanto tiempo en un barco a su edad? He leído que los cruceros pueden ser peligrosos para personas mayores, los accidentes en las escaleras, los problemas del corazón por el calor». Yo me reí y le dije que estaba más fuerte que muchos jóvenes, pero la semilla de la duda ya estaba plantada en mi cabeza. Una noche, una semana antes del viaje, escuché a Fernanda hablando por teléfono en el jardín. Yo había bajado por un vaso de agua y la vi por la ventana de la cocina. Hablaba en voz baja, pero alcancé a escuchar algunas frases. «No te preocupes, ya está todo arreglado. Cuando regresemos va a ser diferente. La casa es enorme. Imagínate, ya hablé con el notario. Se me heló la sangre. ¿De qué casa hablaba? ¿De mi casa? ¿Y qué tenía que ver un notario? No le dije nada, pero esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, preguntándome si estaba paranoico o si realmente algo malo estaba pasando. Al día siguiente contraté a un cerrajero y cambié todas las llaves de mi casa. Le di un juego de llaves a mi hija, Daniela, que vive en Monterrey y con quien siempre he tenido mejor relación. Le conté mis sospechas. Ella me dijo que tuviera cuidado, que Fernanda siempre le había dado mala espina. 2 días antes del viaje,
recibí una llamada del banco. Era mi ejecutiva de cuenta, la señora Méndez, con quien llevo años trabajando. Me dijo que alguien había intentado hacer un trámite con mi cuenta desde una sucursal en el sur de la ciudad, que habían presentado una identificación mía y un poder notarial para transferir fondos. Pero como mi cuenta tiene medidas de seguridad adicionales, el trámite se bloqueó y me llamaron para verificar. Les dije que yo no había dado ningún poder notarial a nadie, que si alguien intentaba hacer movimientos en mi cuenta, llamaran a la policía de inmediato. La señora Méndez me dijo que revisaría las cámaras de seguridad de la sucursal. Me llamó 2 horas después. Me dijo que la persona que había intentado el trámite era una mujer joven acompañada de un hombre. Me envió las fotos por correo electrónico. Cuando abrí el mensaje, sentí que me daban un golpe en el estómago. Era Fernanda, y el hombre que la acompañaba no era Mateo. Era alguien que no conocía. Un tipo con traje, joven, con una sonrisa de vendedor de autos usados. No le dije nada a nadie. Guardé las fotos. Llamé a un abogado amigo mío, el licenciado Vargas, y le conté todo. Me dijo que pusiera todas mis propiedades bajo un fideicomiso inmediatamente, que cambiara beneficiarios de mis seguros de vida, que protegiera mis activos. Lo hicimos en 24 horas. Fernanda no tenía idea de que yo ya me había movido. El día antes del viaje, Mateo vino a mi casa. Se veía incómodo. Me dijo que necesitábamos hablar. Nos sentamos en la sala. Me dijo que Fernanda pensaba que yo debería quedarme en casa, que el viaje era muy cansado para mí, que podrían disfrutarlo más ellos solos. Le pregunté si era su idea o la de ella. Se quedó callado. Fue suficiente respuesta. Le dije que no había problema, que yo me quedaría, pero que entonces quería que me reembolsaran el dinero del crucero para cancelar mi parte y recuperar algo. Se puso pálido. Me dijo que ya no se podía cancelar, que todo estaba pagado de forma no reembolsable. Le dije que entonces yo iría de todos modos porque había pagado. Se enojó. Me dijo que estaba siendo egoísta, que Fernanda necesitaba unas vacaciones sin la presión de cuidar de un anciano. Anciano. Así me llamó mi propio hijo. Me levanté de la silla y le dije que se fuera de mi casa. Que si yo era un anciano estorboso, entonces que no contara más con mi dinero. Que yo disfrutaría mi retiro como me diera la gana. Salió furioso. Azotó la puerta. Esa noche lloré por primera vez desde que Beatriz murió. No por el dinero, sino porque mi hijo me había traicionado por una mujer que claramente lo manipulaba. Y entonces llegó el día del viaje. Yo de todos modos empaqué mi maleta. Llegué al aeropuerto. Documenté mi equipaje. Y fue cuando recibí ese mensaje que les conté al principio. El mensaje que lo cambió todo. Me quedé ahí parado, con el teléfono en la mano, viendo a las familias pasar felices a mi alrededor. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a ser la víctima de esta historia. No iba a dejar que me trataran como un tonto. Si mi familia pensaba que podían deshacerse de mí y quedarse con todo lo que había construido, estaban muy equivocados. Salí del aeropuerto. No abordé el avión. Dejé que ellos creyeran que me había quedado en casa, triste y derrotado. Pero yo tenía otros planes. Durante los siguientes 10 días, mientras ellos estaban en ese crucero que yo pagué, yo iba a mover cada pieza de mi vida como si fuera un tablero de ajedrez. Iba a proteger lo mío. Y cuando regresaran, se iban a llevar la sorpresa de sus vidas. Esa misma tarde regresé a mi casa y llamé al licenciado Vargas. Le dije que necesitaba acelerar todo, que quería vender la casa, que quería liquidar las propiedades comerciales, que quería transferir todo a cuentas que nadie más pudiera tocar. Me dijo que estaba seguro de lo que hacía. Le dije que nunca había estado más seguro de nada en mi vida. También contraté a un investigador privado, un ex policía retirado que me recomendó un amigo del club. Le di las fotos de Fernanda en el banco. Le conté todas mis sospechas. Le pedí que investigara todo lo que pudiera sobre ella y ese hombre misterioso. Me dijo que en una semana tendría información. Durante esos días me sentí extraño, libre, pero también devastado. Estaba desmantelando mi vida, la casa donde había vivido con Beatriz, donde mis hijos crecieron, donde mis nietos jugaban,
Pero ya no era un hogar. Se había convertido en un campo de batalla. Y yo no iba a perder esta guerra. El investigador me llamó al cuarto día. Me pidió que nos viéramos en persona. Nos encontramos en una cafetería del centro. Me mostró un folder lleno de documentos. Fernanda tenía deudas con 4 bancos diferentes, más de $500,000. Había sido demandada 2 veces por fraude en esquemas de ventas piramidales y el hombre del banco era su hermano, un tipo con antecedentes penales por falsificación de documentos. Pero había algo más. El investigador había conseguido acceso a algunos mensajes entre Fernanda y su hermano. En esos mensajes hablaban de mí, de cómo yo era un estorbo, de cómo necesitaban encontrar la forma de que yo tuviera un accidente durante el crucero, de cómo la caída de un anciano desde la cubierta de un barco en alta mar nunca se investigaba bien, de cómo mi seguro de vida tenía una cláusula que pagaba el doble en caso de accidentes, de cómo Mateo había cambiado el beneficiario del seguro hacía 2 meses sin que yo lo supiera, usando documentos que habían falsificado. Me temblaban las manos mientras leía esos mensajes. Mi nuera había planeado terminar con mi vida, y mi hijo, mi propio hijo, estaba involucrado. Tal vez no directamente, tal vez ella lo había manipulado, pero él había firmado esos papeles, él había cambiado ese beneficiario, él había permitido que todo esto llegara tan lejos. Le pregunté al investigador si esto era suficiente para ir a la policía. Me dijo que era evidencia sólida, pero que necesitábamos más, que ellos negarían todo, que dirían que los mensajes eran sacados de contexto. Me sugirió algo que me puso la piel de gallina: dejar que regresaran del crucero, dejar que intentaran ejecutar lo que sea que habían planeado como plan B, pero con cámaras y testigos preparados. Me dijo que conocía gente en la fiscalía que podría coordinar una operación, que podíamos atraparlos con las manos en la masa. Yo acepté, porque ya no se trataba solo de proteger mi dinero, se trataba de justicia, se trataba de que pagaran por haber planeado algo tan horrible, se trataba de salvar a mis nietos de crecer con una madre criminal y un padre débil. Contraté una empresa de mudanzas discretas. En 3 días, vaciaron mi casa. Todo lo importante lo puse en una bodega de almacenamiento privada. Los muebles los doné a un albergue. La casa quedó vacía, pero no la vendí todavía. La dejé exactamente como estaba por fuera, con las cortinas cerradas, como si yo todavía viviera ahí. Renté un departamento pequeño en otra zona de la ciudad, bajo el nombre de mi empresa, un lugar donde nadie me buscaría. Instalé cámaras de seguridad en mi antigua casa, ocultas en los árboles del jardín y en las lámparas del porche. Las cámaras quedaron perfectamente instaladas y conectadas a mi teléfono. Podía ver cada ángulo de la entrada, el jardín, la cochera y la puerta principal. El técnico que las instaló me aseguró que tenían visión nocturna y grabación en alta definición. Me dijo que con esta evidencia, cualquier intento de entrada no autorizada quedaría perfectamente documentado. Le pagué en efectivo y le pedí absoluta discreción. Me dio su palabra. Los días pasaban lentos. Yo vivía en ese departamento pequeño como un fantasma. Salía solo para lo necesario. Comía poco, dormía menos. Cada noche revisaba mi teléfono esperando ver algo en las cámaras, pero la casa permanecía quieta, vacía, como un escenario esperando a sus actores. El licenciado Vargas me llamaba todos los días para preguntarme cómo estaba. Me preocupaba, decía. Yo le decía que estaba bien, pero ambos sabíamos que era mentira. El investigador que me pidió que lo llamara simplemente Ramos consiguió más información devastadora. Fernanda había contactado a una aseguradora privada 2 semanas antes del viaje. Había preguntado sobre pólizas de vida para adultos mayores de alto riesgo. Había preguntado específicamente sobre coberturas en caso de accidentes en cruceros internacionales. La grabación de esa llamada existía, y Ramos la había conseguido. La voz de Fernanda sonaba dulce, inocente, como si estuviera haciendo un trámite normal, pero las preguntas que hacía eran demasiado específicas, demasiado calculadas. Ramos también investigó al hermano de Fernanda. Se llamaba Bruno, 34 años.
Había estado en prisión por fraude hace 6 años. Falsificaba documentos, poderes notariales, identificaciones. Salió por buena conducta, pero seguía operando en el mundo de las estafas. Tenía una oficina fantasma que se hacía pasar por despacho de abogados. Ahí es donde habían falsificado el poder notarial con el que intentaron acceder a mi cuenta bancaria. Pero lo peor de todo fue descubrir que Mateo sabía más de lo que yo pensaba. Ramos encontró correos electrónicos entre Mateo y Fernanda de hace 3 meses. En uno de ellos, Mateo escribía: «No sé si esto está bien, Fer. Es mi papá. Tal vez deberíamos esperar a que sea natural». Y ella respondía: «¿Esperar cuánto? ¿10 años? ¿15? Para entonces ya no habrá nada que heredar, porque se lo va a gastar todo en sus caprichos. Tu papá está solo. Nadie va a sospechar nada. Estos accidentes pasan todo el tiempo en los cruceros». Cuando leí eso, tuve que salir al balcón del departamento a respirar. Me temblaba todo el cuerpo. No era solo Fernanda. Mi hijo estaba activamente involucrado. Tal vez tenía dudas, tal vez se sentía culpable, pero estaba ahí. Estaba en el plan. Mi Mateo. El niño al que le enseñé a andar en bicicleta, al que llevé a sus juegos de fútbol cada sábado durante años, al que pagué su universidad, al que consolé cuando tuvo su primera decepción amorosa. Ese Mateo había decidido que yo era un obstáculo que había que eliminar. Lloré esa noche, como no lloraba desde el funeral de Beatriz. Pero cuando se me acabaron las lágrimas, quedó solo una cosa: determinación. No iba a dejar que me destruyeran. No iba a dejar que se salieran con la suya. Y sobre todo no iba a dejar que mis nietos crecieran pensando que esto era normal. Que traicionar a tu familia por dinero era aceptable. El crucero terminaba un martes. Ramos calculó que llegarían de regreso a Guadalajara el miércoles por la tarde. Confirmamos sus vuelos. Efectivamente, tenían reservaciones para ese día. Yo coordiné todo con una precisión casi militar. El licenciado Vargas contactó a un fiscal de su confianza. Le mostramos toda la evidencia. El fiscal dijo que era suficiente para abrir una investigación, pero que necesitábamos atraparlos intentando algo concreto. Una amenaza, un intento de entrada a la propiedad, algo que pudiera documentarse como conducta criminal activa. Instalamos más cámaras dentro de la casa. Cámaras ocultas en la sala, en mi antigua habitación, en el estudio. Micrófonos que grabarían cualquier conversación. Ramos coordinó con 2 agentes de la policía ministerial que estarían cerca, listos para entrar en el momento exacto. Todo tenía que salir perfecto. El martes en la noche recibí un mensaje de Mateo. Era una foto de ellos en el barco, todos sonriendo. Mis nietos con chalecos salvavidas color naranja, Fernanda con lentes de sol enormes, Mateo con una cerveza en la mano. El mensaje decía: «Fue un viaje increíble, papá. Gracias por el regalo, te queremos mucho». Te queremos mucho, las palabras más vacías que había leído en mi vida. No respondí. Dejé el mensaje en visto. Quería que se preguntaran por qué no contestaba. Quería que empezaran a preocuparse, que se dieran cuenta de que algo no estaba bien. El miércoles por la mañana, Ramos me llamó. Sus contactos en el aeropuerto confirmaron que la familia había llegado. Habían recogido sus maletas y salido en un taxi. Se dirigían probablemente a su casa primero, para dejar el equipaje y descansar. Calculábamos que intentarían ir a mi casa ese mismo día o al día siguiente. Yo estaba listo. Me quedé en el departamento viendo las cámaras en mi teléfono. Las horas pasaban. El mediodía llegó y se fue. La tarde avanzaba. Y entonces, a las 6:15 de la tarde, vi un auto estacionarse frente a mi casa. Era la camioneta de Mateo. Se bajaron él y Fernanda. Los niños no venían con ellos. Probablemente los habían dejado con la mamá de Fernanda. Fernanda tocó el timbre. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nadie respondía, obviamente. Sacó su teléfono y marcó. Mi teléfono sonó. Era ella. No contesté. La vi en la cámara mirando hacia las ventanas tratando de ver adentro. Mateo probó con sus llaves. Las metió en la cerradura, pero no funcionaron. Yo había cambiado las chapas. Los vi discutir. No podía escuchar qué decían desde afuera, pero el lenguaje corporal era claro. Fernanda estaba furiosa. Gesticulaba, señalaba la casa.
Mateo se veía confundido y preocupado. Intentó llamarme. Tampoco le contesté. Entonces Fernanda rodeó la casa, revisando las ventanas. Yo había dejado una de las ventanas de la cocina ligeramente abierta. A propósito, Fernanda le dijo algo a Mateo, y él negó con la cabeza. Ella insistió. Finalmente, Mateo entrelazó sus manos y le hizo un escalón para que Fernanda pudiera subir a la ventana. Ella trepó y entró a mi casa. Allanamiento de morada. Primera evidencia grabada. Las cámaras interiores la captaron perfectamente. Fernanda entró a la cocina y se quedó paralizada. La casa estaba vacía, completamente vacía. Caminó rápido hacia la sala. Nada. Fue al estudio. Nada. Subió las escaleras corriendo. Revisó las habitaciones. Todas vacías. Sus gritos se escuchaban en los micrófonos. «No puede ser. No puede ser. ¿Dónde está todo?» Abrió la puerta principal para que Mateo entrara. Él entró y se quedó igual de impactado. «¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está mi papá? ¿Dónde están sus cosas?» Fernanda estaba al borde de un ataque de nervios. Se dio cuenta. Ese viejo maldito se dio cuenta y se llevó todo. Nos jugó. Nos jugó como imbéciles. Mateo sacó su teléfono y me marcó otra vez. Yo lo dejé sonar. Entonces Fernanda le arrebató el teléfono y gritó hacia el buzón de voz: «Rodrigo, sé que estás escuchando esto. No puedes hacer esto. Esa casa es de Mateo. Esas propiedades son de tu familia. No tienes derecho a quitarnos lo que nos pertenece». Lo que nos pertenece. Como si mi patrimonio fuera de ellos. Como si yo solo fuera un estorbo entre ellos y el dinero que yo había ganado con mi trabajo durante décadas. Ramos estaba conmigo en el departamento, viendo todo en una laptop donde teníamos las cámaras sincronizadas. Me miró y me preguntó: «¿Quiere que entremos ya?» Le dije que no, que esperáramos un poco más, que quería ver hasta dónde eran capaces de llegar. Fernanda empezó a buscar frenéticamente por toda la casa. Abrió cajones vacíos, revisó closets, fue al estudio y empezó a revisar los archiveros. Estaban vacíos también. «Tiene que haber algo, algún documento, algo que podamos usar». Mateo estaba sentado en el piso de la sala vacía, con la cabeza entre las manos. Se veía destruido, pero no lo suficiente como para detener a su esposa. Entonces Fernanda hizo algo que me heló la sangre. Sacó su teléfono y llamó a alguien. «Bruno, tenemos un problema. Sí, grave. El viejo desapareció y se llevó todo». «No, no está muerto, imbécil. Está vivo y nos la jugó». «No sé dónde está». «Sí, revisa los hospitales, los hoteles, donde sea. Tenemos que encontrarlo. Tiene que firmar esos papeles antes de que sea demasiado tarde». «¿Qué?» «No, no podemos hacer eso. Ya levantaría muchas sospechas». «Mira, solo encuéntralo. Yo me encargo del resto». Ramos me miró con los ojos muy abiertos. «Eso es conspiración y amenazas, suficiente para actuar». Tomó su radio y dio la señal. En menos de 3 minutos, 2 patrullas y un auto sin placas llegaron a mi casa. 6 agentes entraron. Yo vi todo desde la cámara. Fernanda y Mateo quedaron en shock cuando vieron a los policías entrar. Uno de los agentes les dijo que estaban bajo arresto por allanamiento de morada y conspiración para cometer fraude. Fernanda empezó a gritar que esa era la casa de su esposo, que ellos tenían derecho a estar ahí. El agente le dijo que la propiedad estaba a nombre de Rodrigo Santillán Herrera y que habían entrado por la fuerza. Mateo estaba pálido. Preguntó por mí. Preguntó dónde estaba su papá. El agente no le contestó. Solo les leyó sus derechos y los esposó. Los sacaron de mi casa. Los metieron en patrullas diferentes. Fernanda seguía gritando. Mateo lloraba. Yo apagué la laptop y me quedé sentado en silencio. Ramos puso su mano en mi hombro. «Lo hizo bien, señor Santillán. Ahora viene la parte legal, pero tiene evidencia suficiente para que esto termine en condenas serias». Le agradecí. Me ofreció llevarme a la fiscalía para dar mi declaración. Le dije que sí, que quería terminar con esto de una vez. En la fiscalía me recibió el fiscal que Vargas había contactado. Se llama licenciado Torres, un hombre serio de unos 50 años, con una reputación impecable. Le mostré toda la evidencia, los mensajes,
las grabaciones, los intentos de fraude bancario, los correos electrónicos, las fotos, todo. El licenciado Torres revisó cada documento con cuidado. Después de casi 2 horas, levantó la vista y me dijo: «Señor Santillán, lo que tiene aquí es suficiente para procesar a su nuera por intento de fraude, falsificación de documentos y conspiración para cometer un delito grave. En cuanto a su hijo, su participación está documentada, pero parece que actuó bajo manipulación. Eso podría reducir su sentencia, aunque no lo exime de responsabilidad». Le pregunté qué pasaría con mis nietos. Me dijo que Servicios Sociales evaluaría la situación, que probablemente quedarían bajo custodia temporal de algún familiar mientras se resolvía el caso. Le dije que mi hija Daniela podría hacerse cargo, que ella era una buena madre y una persona responsable. El fiscal tomó nota. Esa noche dormí en el departamento por primera vez en días. No dormí bien, pero al menos dormí. Sabía que había hecho lo correcto, que no podía dejar que me destruyeran, que no podía permitir que ese tipo de maldad quedara sin castigo. Al día siguiente, el licenciado Vargas me llamó temprano. Me dijo que Fernanda había pedido un abogado y que se declaraba inocente de todos los cargos, que decía que los mensajes eran sacados de contexto, que ella nunca había planeado hacerme daño, que solo estaba preocupada por la economía familiar. Típico. Los criminales siempre tienen excusas. Mateo, por otro lado, había pedido hablar conmigo. Quería verme. Quería explicarse. El fiscal me preguntó si yo quería ese encuentro. Le dije que sí, que necesitaba escuchar de su propia boca por qué había hecho lo que había hecho. El encuentro se coordinó en la fiscalía, en una sala de entrevistas con cámaras de seguridad. Entré y vi a mi hijo sentado del otro lado de una mesa metálica. Se veía demacrado, ojeroso, más viejo de lo que era. Cuando me vio, empezó a llorar. «Papá, lo siento tanto. Yo nunca quise que llegáramos a esto. Fernanda me convenció de que tú estabas mal, de que te estabas volviendo senil, de que necesitábamos proteger el patrimonio familiar antes de que hicieras algo de lo que te arrepintieras. Me dijo que era por tu bien, que era por los niños, y yo como idiota le creí». Me quedé en silencio, mirándolo. Esperaba sentir algo, dolor, rabia, pero solo sentía un vacío enorme. Cuando me habló del seguro de vida, me dijo que era rutinario, que todos los adultos mayores actualizaban sus beneficiarios para evitar problemas legales después. Firmé los papeles sin leer bien. Te lo juro, papá, no sabía que ella estaba planeando eso. Cuando me enteré en el barco, cuando escuché su conversación con Bruno por teléfono, casi me da un infarto. Le dije que estaba loca, que yo no iba a ser parte de eso. Discutimos horrible. Los niños nos escucharon pelear. Crucé los brazos y le pregunté: «¿Y por qué no me llamaste? ¿Por qué no me advertiste? ¿Por qué no te bajaste del maldito barco y viniste a decirme la verdad?». Se cubrió la cara con las manos. «Porque soy un cobarde, papá. Porque tenía miedo de perderla. Porque pensé que podía controlarla, que podía evitar que hiciera algo terrible. Pero estaba equivocado. Estaba completamente equivocado y ahora lo perdí todo. A ti, a mis hijos, mi libertad, todo». Le dije algo que me salió desde lo más profundo de mi corazón. «Mateo, yo te di todo, todo lo que tenía, no solo dinero. Te di mi tiempo, mi amor, mi ejemplo. Te enseñé a trabajar honestamente, a respetar a las personas, a valorar a la familia por encima del dinero, y tú elegiste traicionarme. No por necesidad, no por desesperación, sino por ambición, por dejarte manipular por una mujer que solo ve a las personas como objetos para usar. Lo sé, papá, lo sé y me odio por eso. Lo sé, papá, lo sé y me odio por eso». Cada noche en ese crucero fue una pesadilla. Veía a los niños jugando en la alberca y pensaba en lo que Fernanda había planeado. Pensaba en cómo ellos te querían, en cómo Sebastián siempre te preguntaba cuándo ibas a enseñarle a jugar ajedrez como me enseñaste a mí, en cómo Valeria guardaba los dibujos que hacía para regalártelos, y yo sabía que si algo te pasaba,
Esos niños crecerían preguntándose qué le pasó al abuelo, y yo tendría que vivir con esa mentira el resto de mi vida. Me levanté de la silla. No podía seguir escuchándolo, no en ese momento. Mateo, tu arrepentimiento llega demasiado tarde. Pudiste haberme llamado desde el barco. Pudiste haber ido a la policía cuando descubriste la verdad. Pudiste haber elegido hacer lo correcto en cualquier momento, pero no lo hiciste, y ahora vas a tener que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Salí de esa sala sin voltear atrás. Escuché a Mateo gritar mi nombre, suplicándome que regresara. Pero seguí caminando. El guardia cerró la puerta detrás de mí y el sonido resonó en el pasillo como un punto final. El licenciado Vargas me esperaba afuera. Me preguntó cómo me sentía. Le dije la verdad. Me sentía vacío, como si una parte de mí se hubiera muerto en esa habitación, pero también sentía algo parecido a la paz. Había hecho lo correcto. Había protegido mi dignidad. Y sobre todo había protegido a mis nietos de crecer en un ambiente de mentiras y traiciones. Los días siguientes fueron un torbellino de trámites legales. El fiscal Torres me mantenía informado de cada desarrollo. Fernanda había contratado a un abogado caro, de esos que aparecen en los comerciales de televisión. Intentaron desacreditar la evidencia. Dijeron que los mensajes habían sido manipulados, que las grabaciones de audio no eran admisibles. Pero el fiscal tenía todo perfectamente documentado. Cada mensaje venía con metadatos. Cada grabación tenía certificación de autenticidad. Y lo más importante, Bruno, el hermano de Fernanda, había sido arrestado también. Bruno cantó todo. Cuando se vio acorralado, decidió negociar. Le ofreció al fiscal un trato. Él daría testimonio completo sobre el plan de Fernanda a cambio de una sentencia reducida. Y lo hizo. Declaró cómo Fernanda lo había contactado hace 6 meses, cómo le había dicho que necesitaban acceder al dinero del viejo antes de que fuera demasiado tarde, cómo habían falsificado el poder notarial, cómo habían investigado las pólizas de seguro y lo peor de todo, cómo Fernanda había conseguido medicamentos que podrían simular un infarto si se mezclaban con alcohol. Cuando escuché eso en la oficina del fiscal, sentí que me faltaba el aire. El licenciado Torres tuvo que traerme un vaso de agua. Me preguntó si necesitaba un momento. Le dije que no, que necesitaba escuchar todo, que necesitaba saber exactamente qué tan cerca había estado de no regresar de ese crucero. Bruno declaró que Fernanda llevaba esos medicamentos en su bolsa durante el viaje, que el plan era esperar a la noche de gala, cuando todos bebieran champán, que Fernanda iba a poner las pastillas en mi copa cuando nadie estuviera viendo, que en un hombre de mi edad, con el calor del Caribe, el alcohol y esos medicamentos, el resultado sería un aparente ataque cardíaco. Rápido, silencioso, sin sospechas. Me quedé helado en esa silla. No era paranoia, no estaba exagerando. Mi nuera realmente había planeado terminar con mi vida. Y lo hubiera logrado si yo no hubiera estado alerta, si no hubiera visto las señales, si no hubiera actuado a tiempo. El fiscal me miró con seriedad. Señor Santillán, con este testimonio, Fernanda enfrenta cargos por intento de homicidio con premeditación. Esos son entre 20 y 30 años de prisión. Bruno recibirá entre 5 y 8 años por complicidad. Y su hijo Mateo, aunque no participó directamente en el plan del homicidio, es cómplice en el fraude y la falsificación de documentos. Está mirando entre 3 y 5 años. Le pregunté por mis nietos. El fiscal me dijo que Servicios Sociales ya había hecho una evaluación. Los niños estaban con la madre de Fernanda temporalmente, pero esa señora era mayor y no tenía recursos para cuidarlos a largo plazo. Mi hija Daniela había solicitado la custodia. Como familiar directo y con solvencia económica comprobada, tenía buenas posibilidades de obtenerla. Esa misma tarde llamé a Daniela. Ella estaba en proceso de viajar desde Monterrey a Guadalajara. Había pedido permiso en su trabajo para quedarse el tiempo que fuera necesario. Mi hija siempre había sido fuerte, independiente. Nunca me pidió dinero. Nunca dependió de mí económicamente después de que terminó la universidad. Se casó con un buen hombre, un ingeniero como yo, y construyeron su vida juntos.
Tenían una hija de 5 años, mi otra nieta, Sofía. Papá, no puedo creer que Mateo haya hecho esto. Yo sabía que Fernanda era problemática, pero nunca imaginé que fuera capaz de tanto. ¿Cómo estás? Necesitas que vaya a verte ahora mismo. Le dije que estaba bien, que me quedara con los niños, que ellos me necesitaban más que yo, que ya habría tiempo para vernos. Daniela me dijo que Sebastián y Valeria estaban confundidos, que preguntaban por su papá, que no entendían por qué no podían ir a su casa, que la abuela materna les había dicho que sus papás estaban resolviendo unos asuntos, pero que los niños sentían que algo grave estaba pasando. No les digas nada todavía, le dije. Espera a que esto se resuelva legalmente. Luego encontraremos la forma de explicarles lo que pasó de una manera que puedan entender. Son niños, no tienen por qué cargar con todo el peso de esto. Daniela estuvo de acuerdo. Me prometió que cuidaría de sus sobrinos como si fueran sus propios hijos, y yo le creí. Porque mi hija nunca me había fallado, nunca me había traicionado, y en medio de toda esta pesadilla, ella era un recordatorio de que no todos mis hijos habían salido mal. Pasaron 2 semanas, la investigación avanzaba. Más evidencia salía a la luz cada día. Ramos, el investigador privado, descubrió que Fernanda había estado planeando esto desde mucho antes de lo que pensábamos. Había buscado información sobre mí en Internet. Había contactado a ex empleados míos preguntando sobre mis propiedades. Había visitado el registro público para consultar títulos de propiedad. Era una depredadora calculadora. También descubrimos que no era la primera vez que Fernanda hacía algo así. Antes de casarse con Mateo, había estado comprometida con otro hombre, un empresario mayor que ella. Ese compromiso terminó abruptamente cuando el hombre descubrió que Fernanda había intentado falsificar su firma en documentos bancarios. Él no la denunció, pero la corrió de su vida. Debió haberla denunciado. Si lo hubiera hecho, mi hijo nunca se habría casado con ella. Mis nietos no existirían, es cierto, pero tampoco estaríamos en esta situación. El juicio se fijó para 2 meses después. Era un caso prioritario debido a la gravedad de los cargos. El fiscal Torres me preparó para testificar. Me dijo que tenía que estar listo para enfrentar a Fernanda en la corte, que su abogado intentaría desacreditarme, que dirían que yo era un anciano senil, paranoico, que había malinterpretado todo, que inventé evidencia porque no quería compartir mi dinero con mi familia. Pero yo estaba listo. Tenía la verdad de mi lado. Y la verdad, cuando está bien documentada, es imposible de refutar. Mientras tanto, vendí mi casa. La puse en el mercado y se vendió en 3 semanas. Una familia joven la compró. Me dio tristeza firmar esos papeles. Era el lugar donde había construido mi vida con Beatriz, donde mis hijos crecieron, donde pasé los mejores años de mi vida. Pero ya no era un hogar. Era un campo de batalla. Y yo necesitaba cerrar ese capítulo. Con el dinero de la casa y de la venta de las propiedades comerciales, establecí un fideicomiso para mis nietos, dinero que ellos recibirían cuando cumplieran 25 años, para su educación, para sus vidas, para que tuvieran oportunidades. Puse a Daniela como administradora del fideicomiso. También aparté dinero para ayudarla con los gastos de criar a 2 niños adicionales. No era justo que ella cargara sola con esa responsabilidad. Compré un departamento más grande en una zona tranquila de Guadalajara. Un lugar con 2 habitaciones extra para cuando los niños me visitaran. Porque a pesar de todo yo seguía siendo su abuelo y no iba a permitir que las acciones de sus padres destruyeran mi relación con ellos. El día del juicio llegó. Me vestí con mi mejor traje, el mismo que había usado en la boda de Mateo hace 11 años. Qué irónico. Daniela me acompañó. Me tomó del brazo y me dijo: «Papá, vas a estar bien. Solo di la verdad. Eso es todo lo que necesitas hacer». La sala del tribunal estaba llena. Había periodistas. El caso había atraído atención mediática. Nuera planea asesinar a suegro millonario en crucero de lujo. Los titulares eran sensacionalistas, pero no eran falsos. Esa era exactamente la realidad de lo que había pasado. Vi a Fernanda entrar con su abogado. Llevaba un vestido sobrio, maquillaje discreto, el cabello recogido.
Lucía como una mujer respetable, vulnerable, nada que ver con la mujer que había planeado mi muerte con tanta frialdad. Su abogado era un hombre alto, de traje caro, con una sonrisa de tiburón. Me miró de arriba abajo como evaluando a su presa. Mateo entró después, esposado, con uniforme de recluso. Se veía destruido. Había perdido peso. Tenía ojeras profundas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él bajó la cabeza. No pudo sostenerme la mirada. Bien, que sintiera vergüenza, que cargara con el peso de lo que había hecho. El juez entró, un hombre de unos 60 años, con expresión seria. Pidió orden en la sala. El juicio comenzó. El fiscal Torres presentó el caso con precisión quirúrgica. Mostró los mensajes, las grabaciones, los documentos falsificados, las fotos de las cámaras de seguridad, el testimonio de Bruno. Todo estaba ahí, claro, innegable, devastador. Luego me llamaron a mí al estrado. Juré decir la verdad. Me senté y sentí el peso de todas las miradas en la sala. El fiscal me hizo preguntas sobre mi relación con Mateo y Fernanda, sobre los incidentes que me hicieron sospechar, sobre el viaje del crucero, sobre lo que sentí cuando descubrí el plan. Respondí cada pregunta con calma, con claridad, sin exagerar, sin dramatizar, solo los hechos. Pero cuando el fiscal me preguntó, «Señor Santillán, ¿cómo se sintió al descubrir que su propia familia planeaba terminar con su vida?», no pude evitar que se me quebrara la voz. Me sentí traicionado, devastado, pero sobre todo me sentí triste, triste porque fallé como padre, porque en algún momento de la crianza de mi hijo, algo salió mal, porque él eligió el dinero sobre su propio padre, y eso es algo con lo que voy a tener que vivir el resto de mi vida. Hubo silencio en la sala. Incluso el abogado de Fernanda se quedó callado por un momento. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado de Fernanda intentó desacreditarme. Me preguntó sobre mi salud mental, si tomaba medicamentos para la depresión, si había consultado a un psiquiatra después de la muerte de mi esposa. Insinuó que tal vez había malinterpretado conversaciones inocentes, que tal vez era un hombre solitario y paranoico que había construido una fantasía de persecución. Lo miré directamente a los ojos y le dije, «Señor abogado, tengo todas mis facultades mentales intactas. Tengo 62 años, no 90. Manejo mi propio auto, administro mis propias finanzas, juego tenis 2 veces por semana, y la evidencia que se presentó en este juicio no es producto de mi imaginación. Son mensajes reales, grabaciones reales, documentos reales. Su cliente intentó matarme. Eso es un hecho, y ninguna cantidad de retórica va a cambiar eso». La sala estalló en murmullos. El juez pidió orden. El abogado de Fernanda no tenía más preguntas. Me bajé del estrado y regresé a mi lugar junto a Daniela. Ella apretó mi mano. Luego testificó Bruno. Confirmó todo, cada detalle del plan. Fernanda lo miraba con odio absoluto, pero él no le devolvía la mirada. Estaba cooperando para salvar su propio pellejo. No tenía lealtad hacia nadie. Testificó también Mateo. Su abogado había negociado que testificara contra Fernanda a cambio de una sentencia reducida. Mateo subió al estrado temblando. El fiscal le preguntó si conocía del plan de su esposa. Mateo admitió que sí, que se enteró durante el crucero, que Fernanda le había confesado todo una noche después de beber demasiado, que ella le dijo que si yo no cooperaba con los documentos financieros, tendría que ocurrir un accidente. «¿Y usted qué hizo cuando escuchó eso?», preguntó el fiscal. «Nada, no hice nada, y esa es mi culpa, esa es mi vergüenza. Debí haber llamado a mi padre, debí haber ido a la policía, pero estaba paralizado por el miedo. Miedo a perder a mi esposa, miedo a destruir mi familia, miedo a enfrentar la realidad de quién era realmente la mujer con la que me casé. ¿Y ahora cómo se siente?». Mateo me miró. Las lágrimas corrían por su cara. «Me siento como el peor hijo del mundo. Mi padre me dio todo, y yo le pagué con traición. No espero su perdón, no lo merezco. Solo espero que algún día mis hijos puedan entender que su padre cometió el peor error de su vida, pero que lo está pagando.
y que espero que ellos aprendan de mis errores. Fernanda explotó. Se levantó de su silla gritando: «Eres un cobarde, Mateo. Esto era por nosotros, por nuestros hijos. Ese viejo nos debía esto. Trabajamos para él, cuidamos de él. Nos merecíamos ese dinero». El juez golpeó su mazo. Los guardias tuvieron que contener a Fernanda. Su abogado intentaba calmarla, pero ella estaba fuera de control. Seguía gritando, acusándome, diciendo que yo era un avaro, que había abandonado a mi familia, que me merecía lo que ella había planeado. Fue el mejor regalo que pudo haberle dado a la fiscalía. Su arrebato emocional destruyó cualquier intento de presentarla como una víctima o como alguien malinterpretado. Acababa de confesar frente a un juez y una sala llena de testigos que había planeado todo, que sentía que tenía derecho a mi dinero, a mi vida. El juez ordenó un receso. Cuando regresamos, Fernanda estaba más calmada, pero el daño estaba hecho. Los alegatos finales fueron brutales. El fiscal pintó un cuadro claro: una mujer ambiciosa que manipuló a un hombre débil para intentar asesinar a un padre inocente por dinero. El abogado de Fernanda intentó argumentar que todo había sido un malentendido, que los mensajes eran solo desahogos emocionales, que nunca hubo intención real de hacer daño, pero era demasiado tarde. La evidencia era abrumadora. El jurado deliberó por 6 horas. Cuando regresaron, la sala estaba en completo silencio. El presidente del jurado se puso de pie. En el caso del Estado contra Fernanda Aguirre Sánchez, en el cargo de intento de homicidio con premeditación, el jurado encuentra a la acusada culpable. Fernanda se derrumbó. Su madre, que estaba en la sala, empezó a llorar. Pero yo no sentí nada, solo alivio. Justicia. Finalmente, justicia. En el caso del Estado contra Mateo Santillán Herrera, en los cargos de complicidad en fraude y falsificación de documentos, el jurado encuentra al acusado culpable. Mateo cerró los ojos. Aceptó el veredicto sin emoción. Ya lo sabía, ya lo había aceptado. El juez fijó la fecha de sentencia para 2 semanas después. Fernanda recibió 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional antes de 15 años. Bruno recibió 7 años y Mateo recibió 4 años, con posibilidad de libertad condicional después de 2 años y medio por buena conducta. Cuando terminó el juicio, salí de esa sala sintiendo un peso menos en el pecho. Daniela me abrazó. Los periodistas nos esperaban afuera. Daniela les dijo que no daríamos declaraciones, que solo queríamos paz para nuestra familia. Nos fuimos de ahí. Regresé a mi departamento. Me quité el traje, me preparé un café y me senté en el balcón a ver la ciudad. Había ganado, había protegido mi vida, había conseguido justicia, pero no me sentía victorioso. Me sentía cansado, viejo, triste. Esa noche, Daniela trajo a los niños a visitarme. Era la primera vez que los veía desde que todo esto empezó. Sebastián me abrazó fuerte y me preguntó: «Abuelo, ¿por qué papá no puede venir a casa?». No supe qué decirle. Daniela intervino y le dijo que papá había cometido errores y que tenía que arreglarlos, que tomaría tiempo, pero que eventualmente todo estaría bien. Valeria me regaló un dibujo. Era de toda la familia junta. Ella, Sebastián, Mateo, Fernanda, yo, Daniela, su esposo y Sofía, todos tomados de la mano bajo un sol amarillo brillante. Mi corazón se rompió al verlo. «Es para que no estés triste, abuelo», me dijo con su vocecita. La abracé y le dije que era el dibujo más bonito que había recibido en mi vida. Y lo era, porque me recordaba que a pesar de todo el dolor, de toda la traición, todavía había inocencia en este mundo, todavía había amor puro. Y esos niños merecían crecer en un ambiente mejor que el que sus padres les habían dado. Daniela obtuvo la custodia permanente de Sebastián y Valeria 3 meses después. Se mudó a una casa más grande en Guadalajara para estar cerca de mí. Yo ayudaba económicamente, pero sobre todo ayudaba con mi tiempo. Recogía a los niños de la escuela, los llevaba al parque, les ayudaba con la tarea. Poco a poco, la vida empezó a sentirse normal otra vez.
Mateo me escribió desde la prisión, cartas largas, llenas de disculpas, de arrepentimiento, de súplicas de perdón. Las leí todas, pero no respondí ninguna. Todavía no estaba listo. Tal vez algún día lo estaría, pero ese día no había llegado. Fernanda no intentó contactarme. Su madre sí. Me llamó una vez para decirme que yo había destruido a su familia, que Fernanda era una buena mujer que solo quería lo mejor para sus hijos, que yo era un hombre cruel y vengativo. Le dije que su hija había planeado asesinarme, que eso no era querer lo mejor para nadie, que ella criara a su hija sin valores no era mi culpa. Colgó furiosa. Nunca volvió a llamar. Los meses pasaron. Me uní a un grupo de apoyo para adultos mayores, víctimas de abuso familiar. Descubrí que mi historia no era única. Había muchos como yo. Padres traicionados por hijos codiciosos, abuelos estafados por familiares sin escrúpulos. Era desgarrador. Pero también era reconfortante saber que no estaba solo. Había muchos como yo en ese grupo de apoyo. Padres traicionados por hijos codiciosos, abuelos estafados por familiares sin escrúpulos. Escuché historias que me rompieron el corazón. Un señor de 70 años cuyo hijo le había robado sus ahorros de toda la vida para invertirlos en un negocio que nunca existió. Una señora de 65, a quien su hija la había internado en un asilo en contra de su voluntad para quedarse con su casa. Historias de manipulación, de documentos falsificados, de ancianos abandonados después de ser despojados de todo. Pero también escuché historias de resistencia, de personas que habían peleado y recuperado su dignidad, de abuelos que habían denunciado a sus propios hijos y habían ganado en los tribunales, de víctimas que se convirtieron en sobrevivientes. Y eso me dio esperanza. Me recordó que había hecho lo correcto, que no era débil por haber actuado. Al contrario, era fuerte. En ese grupo conocí a don Alfredo, un hombre de 68 años que se convirtió en mi amigo. Él había pasado por algo similar 5 años atrás. Su yerno había intentado declararlo incapacitado mentalmente para tomar control de sus propiedades. Alfredo peleó en los tribunales durante 2 años y ganó. Ahora daba pláticas en universidades y organizaciones sobre los derechos de los adultos mayores. Me invitó a acompañarlo a una de esas pláticas. Hablé frente a 200 personas sobre mi experiencia. Fue la primera vez que conté mi historia completa fuera del ámbito legal. Fue difícil. Varias veces tuve que pausar para recomponerme. Pero cuando terminé, decenas de personas se acercaron a agradecerme. Algunos mayores que vieron señales de alerta en sus propias familias, algunos jóvenes que prometieron cuidar mejor de sus padres, y algunos abogados que se ofrecieron a dar asesoría gratuita a adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Fue entonces cuando sentí que mi dolor tenía un propósito, que lo que me había pasado podía servir para proteger a otros. Así que seguí dando pláticas, en centros comunitarios, en iglesias, en grupos de jubilados. Mi mensaje era siempre el mismo: estén alertas, conozcan sus derechos, protejan sus activos, no tengan miedo de defenderse incluso si el enemigo es su propia familia. 1 año después del juicio, recibí una llamada inesperada. Era Mateo. Había conseguido permiso para llamarme desde la prisión. Cuando escuché su voz, sentí un nudo en la garganta. No había hablado con él desde el día del juicio. Papá, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé que te fallé de la peor manera posible. Pero necesito que sepas algo. He estado en terapia aquí en la prisión. He estado trabajando en entender cómo llegué a este punto. Cómo permití que Fernanda me manipulara. Cómo traicioné todo lo que tú me enseñaste. Me quedé en silencio escuchando. He aprendido sobre personalidades narcisistas, sobre manipulación psicológica, sobre codependencia, y he entendido que aunque Fernanda fue quien planeó todo, yo tuve la oportunidad de detenerlo y no lo hice. Esa es mi culpa, esa es mi responsabilidad, y la voy a cargar el resto de mi vida. ¿Por qué me llamas, Mateo?, le pregunté finalmente. Porque quiero que sepas que lo siento, de verdad lo siento. No espero tu perdón. Solo quiero que sepas que tu hijo, el que criaste, el que te quería,
Ese hijo todavía existe en algún lugar y está tratando de encontrar el camino de regreso a ser una persona de la que puedas estar orgulloso. Cerré los ojos. Mateo, necesito tiempo, mucho tiempo. Lo que hiciste, lo que permitiste que pasara, casi me cuesta la vida. Y aunque estoy vivo, algo dentro de mí murió ese día en el aeropuerto cuando leí tu mensaje. La confianza, la inocencia, la certeza de que mi familia me amaba incondicionalmente. Eso no se recupera con una llamada. Lo sé, papá, lo sé. Solo quería que supieras que todos los días trabajo en ser mejor. Por mí, por mis hijos, y algún día, tal vez, por ti. Colgué esa llamada con sentimientos encontrados. Parte de mí quería creerle, quería pensar que mi hijo realmente estaba cambiando, pero otra parte de mí, la parte que había sido traicionada, no podía confiar tan fácilmente. El perdón es un proceso largo, y yo apenas estaba en las primeras etapas. Los niños seguían preguntando por su padre. Daniela y yo habíamos decidido ser honestos con ellos de manera apropiada para su edad. Les dijimos que papá había cometido errores graves, que había tomado malas decisiones influenciado por mamá, que estaba en un lugar donde tenía que reflexionar sobre lo que hizo. No usamos la palabra prisión con Valeria porque era demasiado pequeña. Pero Sebastián, que ya tenía 11 años, entendía más de lo que queríamos admitir. Un día Sebastián me preguntó directamente, «Abuelo, ¿mi papá intentó hacerte daño?» Me quedé helado. Daniela me miró esperando mi respuesta. Decidí ser honesto. «Sebastián, tu papá permitió que alguien planeara algo muy malo contra mí. No sé si él realmente quería que me pasara algo, pero no hizo nada para detenerlo. Y eso es casi igual de grave». «¿Y mamá?», suspiré. «Tu mamá fue quien planeó todo. Ella tomó decisiones muy malas, movida por la ambición y la codicia. Pero quiero que entiendas algo importante. Nada de esto es tu culpa ni de tu hermana. Ustedes son niños inocentes, y los errores de sus padres no definen quiénes son ustedes». Sebastián asintió con lágrimas en los ojos. «¿Los vas a perdonar algún día?» «No lo sé, hijo. El perdón es complicado. Pero lo que sí sé es que los amo a ti y a tu hermana con todo mi corazón. Y que siempre voy a estar aquí para ustedes. Eso nunca va a cambiar». Me abrazó fuerte, y en ese momento supe que estaba haciendo lo correcto. Que romper el ciclo de traición y enseñarles a estos niños sobre honestidad, dignidad y consecuencias era mi nueva misión en la vida. 2 años después del juicio, Mateo salió de la prisión en libertad condicional por buena conducta. Había cumplido 2 años y medio de su sentencia. Daniela me llamó para decirme que él quería verme, que quería intentar reconstruir nuestra relación, que había cambiado. Acepté verlo, pero no en mi casa. Lo cité en un café neutral. Cuando llegó, casi no lo reconocí. Había envejecido. El cabello canoso en las sienes, arrugas profundas alrededor de los ojos. Pero había algo diferente en su mirada. Algo más claro, más consciente. «Papá, gracias por venir», me dijo sentándose frente a mí. «No estoy aquí para reconciliarnos, Mateo. Estoy aquí porque necesito cerrar este capítulo. Necesito escuchar qué tienes que decir y decidir si quiero que formes parte de mi vida otra vez». Asintió. «Entiendo y respeto eso, papá. Estos 2 años me sirvieron para entender muchas cosas, principalmente para entender que fui un idiota, que dejé que una mujer tóxica destruyera lo más importante en mi vida, mi familia, mi integridad, mi relación contigo. ¿Y Fernanda?» Pedí el divorcio desde la prisión. Se finalizó hace 6 meses. No quiero volver a saber nada de ella. Sé que eso suena cruel considerando que es la madre de mis hijos, pero después de todo lo que pasó, después de entender realmente quién es ella, no puedo tener ningún tipo de relación con esa mujer. ¿Has visto a los niños? Sí. Daniela me permite verlos una vez por semana bajo su supervisión. Es doloroso. Sebastián me hace preguntas difíciles. Valeria todavía es pequeña y no entiende del todo qué pasó. Pero estoy tratando de ser honesto con ellos, de enseñarles que los adultos cometen errores y que esos errores tienen consecuencias. Tomé un sorbo de mi café.
Mateo, necesito preguntarte algo, y necesito que me respondas con absoluta honestidad. ¿En algún momento realmente quisiste que yo muriera? ¿En algún momento pensaste que sería mejor para ti si yo ya no estuviera? Se quedó en silencio por un largo momento. Las lágrimas empezaron a correr por su cara. No, papá, nunca. Juro por lo más sagrado que nunca quise que murieras. Cuando me enteré del plan real de Fernanda en ese crucero, me sentí enfermo. Vomité. Lloré. Me sentí como el peor ser humano del mundo. Pero estaba tan manipulado, tan convencido de que si la confrontaba, perdería a mi familia que me paralicé. Y esa parálisis casi te cuesta la vida. Eso es algo con lo que voy a vivir siempre. Quería creerle. Una parte de mí, la parte que todavía era su padre, quería creer que mi hijo no era un monstruo, que había sido víctima también, a su manera, de una mujer calculadora. Pero la otra parte, la que había sido traicionada, todavía tenía dudas. Necesito tiempo, Mateo. Tal vez algún día podamos reconstruir algo, pero hoy no es ese día. Hoy solo puedo decirte que te deseo lo mejor, que espero que realmente hayas aprendido de esto, y que seas un mejor padre para tus hijos de lo que fuiste como hijo para mí. Se derrumbó, sollozó. Lo siento, papá. Lo siento tanto. Me levanté de la mesa, puse mi mano en su hombro por un momento, y me fui. Los meses siguientes fueron más tranquilos. Mateo consiguió trabajo en una empresa de construcción, nada glamoroso, pero era trabajo honesto. Pagaba su manutención para los niños religiosamente, asistía a sus visitas semanales. Poco a poco estaba tratando de reconstruir su vida. Yo continué con mis pláticas sobre prevención del abuso a adultos mayores. El caso había recibido bastante publicidad y varias organizaciones me invitaban a compartir mi experiencia. Publiqué incluso un pequeño libro digital con consejos legales y prácticos para personas mayores sobre cómo proteger sus activos y detectar señales de alerta de abuso familiar. Don Alfredo y yo fundamos una pequeña organización sin fines de lucro llamada Dignidad en la Vejez. Ofrecíamos asesoría legal gratuita, grupos de apoyo y talleres educativos. En el primer año ayudamos a más de 200 personas. Algunos casos eran similares al mío, otros eran diferentes pero igualmente devastadores. Cada historia me recordaba lo afortunado que había sido de estar alerta, de actuar a tiempo, de tener los recursos para defenderme. 3 años después del juicio recibí una carta de Fernanda. Estaba escrita a mano desde la prisión. La abrí con curiosidad y algo de temor. La carta era larga, varias páginas de letra apretada. Básicamente era una disculpa. Decía que había pasado estos años en terapia intensiva, que había sido diagnosticada con trastorno narcisista de la personalidad, que finalmente entendía el daño que había causado, que no esperaba mi perdón, pero que necesitaba que supiera que lo sentía. Leí la carta 2 veces. Sonaba sincera, pero después de todo lo que había pasado, después de ver cómo había manipulado a mi hijo y planeado mi muerte con tanta frialdad, no podía simplemente creer en su arrepentimiento. Tal vez era real. Tal vez la terapia realmente la había ayudado, o tal vez era otra manipulación, otra actuación. No lo sabía, y honestamente ya no me importaba. Guardé la carta en un cajón y seguí con mi vida. Sebastián y Valeria crecían sanos y felices bajo el cuidado de Daniela. Sebastián era excelente estudiante. Le apasionaban las matemáticas y la ciencia. Valeria era más artística. Le encantaba dibujar y bailar. Verlos convertirse en buenas personas, a pesar de todo lo que habían vivido, era mi mayor alegría. Un día, Sebastián me preguntó si alguna vez perdonaría a su papá. Le dije la verdad. No lo sé, Sebastián. El perdón no es algo que puedas forzar. Tiene que venir naturalmente. Tu papá me lastimó profundamente. Traicionó mi confianza de la peor manera posible. Pero veo que está tratando de cambiar, que está siendo un mejor padre para ti y tu hermana. Y eso me da esperanza. Tal vez algún día el perdón llegue, pero no puedo prometértelo. Sebastián asintió con sabiduría más allá de sus años. Está bien, abuelo. Entiendo.
Yo también estoy enojado con mi papá por lo que hizo, pero la tía Daniela me dice que el enojo solo nos hace daño a nosotros, que tenemos que encontrar la manera de soltarlo. Lo abracé. Tu tía es muy sabia y tiene razón. El enojo y el resentimiento son como veneno. Nos consumen desde adentro, pero soltar no significa olvidar, ni significa permitir que nos lastimen otra vez. Significa simplemente no dejar que lo que pasó controle nuestro presente. 4 años después del juicio, en mi cumpleaños número 66, toda mi familia se reunió en mi departamento. Daniela y su esposo, Sofía, Sebastián y Valeria. Y por primera vez desde todo lo ocurrido, Mateo. Daniela me había preguntado si estaba bien que él viniera. Le dije que sí, que tal vez era tiempo. La reunión fue incómoda al principio. Mateo estaba callado, sentado en una esquina, claramente nervioso. Pero los niños lo incluyeron naturalmente en sus juegos y conversaciones, y poco a poco la tensión se fue disolviendo. Al final de la noche, después de que todos se habían ido menos Mateo, él se me acercó. Papá, gracias por permitirme estar aquí hoy. Sé que no era fácil para ti. Lo miré. 4 años de trabajo personal, de terapia, de consecuencias, habían cambiado a mi hijo. No era el mismo hombre débil y manipulado de antes. Había madurado, había crecido, había aprendido. Mateo, no voy a decirte que todo está perdonado. No voy a decirte que volvemos a ser lo que éramos antes. Porque no podemos. Ese padre y ese hijo murieron aquel día en el aeropuerto. Pero tal vez podemos construir algo nuevo, algo diferente, basado en la honestidad, en el respeto, en límites claros. Acepto eso, papá. Acepto cualquier tipo de relación que estés dispuesto a darme, porque sé que no merezco ni siquiera eso. Todos merecemos una segunda oportunidad, Mateo, pero solo una. Si alguna vez vuelves a traicionar mi confianza, si alguna vez vuelves a priorizar el dinero o la comodidad sobre la familia, no habrá tercera oportunidad. ¿Entiendes? Lo entiendo. Y te prometo que nunca más pasará. Nos dimos la mano. No fue un abrazo, no fue una reconciliación completa, pero fue un comienzo. Un pequeño paso hacia algo parecido al perdón. Hoy, mientras escribo esto y lo comparto con ustedes, han pasado 5 años desde aquel día en el aeropuerto. 5 años desde que descubrí que mi familia planeaba matarme. 5 años de dolor, de crecimiento, de justicia y de sanación. Fernanda sigue en prisión. Le quedan todavía 10 años por cumplir. No he vuelto a saber de ella desde aquella carta. Sebastián y Valeria nunca preguntan por ella. Es como si hubiera sido borrada de sus vidas. Tal vez eso sea lo mejor. O tal vez algún día ellos necesitarán buscar respuestas. Cuando ese momento llegue, estaré ahí para apoyarlos. Mateo y yo tenemos una relación cordial. No somos cercanos como antes. Probablemente nunca lo seremos. Pero nos vemos en reuniones familiares. Hablamos ocasionalmente. Y él es un buen padre para sus hijos, que al final del día es lo más importante. Mi organización, Dignidad en la Vejez, sigue creciendo. Hemos ayudado a más de 1000 adultos mayores en situación de abuso o riesgo. Hemos recuperado millones de pesos en activos robados. Hemos enviado a varios estafadores a prisión. Y sobre todo, hemos devuelto la dignidad y el poder a personas que pensaban que lo habían perdido todo. ¿Qué aprendí de todo esto? Aprendí que la familia no siempre es sinónimo de amor incondicional, que la sangre no garantiza lealtad, que el dinero puede sacar lo peor de las personas, incluso de aquellas que juraron amarte, pero también aprendí que la dignidad no se negocia, que defenderte no te hace malo o vengativo, que poner límites, incluso con tu propia familia, es un acto de amor propio, y que la justicia, aunque dolorosa, es necesaria. Aprendí que el perdón es un proceso, no un evento, que no puedes forzarlo, que está bien tomar tu tiempo, que está bien poner condiciones, y que perdonar no significa olvidar ni permitir que te lastimen otra vez. Aprendí que los niños son resilientes, que con amor, honestidad y apoyo pueden superar casi cualquier cosa. Sebastián y Valeria son la prueba viviente de eso.
A pesar de todo lo que vivieron, son niños felices, sanos, llenos de sueños y esperanza. Y aprendí que nunca es tarde para reinventarte. A mis 66 años encontré un nuevo propósito, una nueva misión. Ayudar a otros que están pasando por lo mismo que yo pasé. Ser una voz para los que sienten que no tienen voz. Un defensor para los que sienten que nadie los defiende. Si ustedes están escuchando esto y están pasando por algo similar, quiero que sepan algunas cosas. Primero, no están solos. Hay miles, probablemente millones de adultos mayores en todo el mundo que son víctimas de abuso familiar. Es más común de lo que pensamos y no es su culpa. Segundo, tienen derecho a defenderse. No importa si el abusador es su hijo, su hija, su yerno, su nuera o cualquier otro familiar. Su vida, su dignidad y su patrimonio valen la pena ser protegidos. No se sientan culpables por tomar acción legal. No están destruyendo a la familia. Ellos destruyeron la familia cuando decidieron traicionarlos. Tercero, documenten todo. Guarden mensajes. Graben conversaciones si es legal en su país. Tomen fotos. Conserven documentos. La evidencia es su mejor arma. Sin ella, es su palabra contra la de ellos. Y desafortunadamente, muchas veces la justicia no le cree a los adultos mayores sin pruebas sólidas. Cuarto, busquen ayuda profesional, un buen abogado especializado en derecho familiar y patrimonial, un investigador privado si es necesario, un contador que revise sus finanzas. No intenten pelear esta batalla solos. Yo no lo hice y fue la mejor decisión que tomé. Quinto, cuiden su salud mental. Busquen terapia. Únanse a grupos de apoyo. Hablen con amigos de confianza. Esta situación es devastadora emocionalmente. No la minimicen. No finjan que están bien si no lo están. Pedir ayuda no es debilidad, es sabiduría. Y sexto, no pierdan la esperanza. Sé que es difícil cuando la persona que te traicionó es alguien que amabas con todo tu corazón, cuando es la familia que construiste, pero hay vida después de la traición, hay paz después del dolor, hay justicia después de la injusticia. Yo reconstruí mi vida, encontré un nuevo propósito. Tengo una relación maravillosa con mi hija Daniela y mis nietos. Tengo amigos verdaderos que me apoyan, tengo un trabajo que me llena el alma y tengo la satisfacción de saber que hice lo correcto, que no me dejé vencer, que peleé por mi dignidad y gané. Hay días difíciles, por supuesto. Hay noches en las que no puedo dormir pensando en todo lo que pasó. Hay momentos en los que veo a otras familias felices y siento una punzada de dolor por lo que yo perdí. Hay veces en las que me pregunto si podría haber hecho algo diferente para evitar todo esto. Pero entonces recuerdo que yo no soy el villano de esta historia. Yo no planeé traicionar a nadie. Yo no puse el dinero antes que el amor. Yo solo me defendí. Y eso no está mal. Eso está bien. A mis 66 años, he aprendido que la vejez no es sinónimo de vulnerabilidad, que el respeto no se da automáticamente por ser familia, se gana con acciones, y que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia que te tocó por sangre. Daniela, su esposo y sus hijos son mi familia verdadera. Don Alfredo y los amigos de la organización son mi familia elegida. Y juntos hemos construido algo hermoso en medio de las ruinas de lo que perdí. Si pudiera volver atrás, ¿cambiaría algo? Sí. Hubiera sido más estricto con Mateo cuando era joven. Le hubiera enseñado mejor a reconocer la manipulación. Le hubiera dado más herramientas emocionales para enfrentar a personas tóxicas. Hubiera investigado mejor a Fernanda antes de aceptarla en la familia. Pero no puedo cambiar el pasado. Solo puedo aprender de él y construir un mejor futuro. Y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Así que a ustedes que me escuchan, especialmente a los adultos mayores que sienten que están perdiendo el control de sus vidas, que sienten que su familia los está empujando hacia un lado, que notan señales de que algo no está bien, confíen en su instinto, protejan lo que es suyo y no tengan miedo de decir que no. Ser generoso con tu familia está bien, ayudar a tus hijos está bien, pero no a costa de tu seguridad,
tu dignidad o tu vida. Hay una línea entre ser un padre amoroso y ser una víctima, y esa línea la defines tú. Yo definí mi línea aquel día en el aeropuerto, y cuando la cruzaron, actué. Salvé mi vida, recuperé mi dignidad, y aunque el costo fue alto, el precio de no hacer nada hubiera sido mucho mayor. Hoy vivo en paz. No es la vida que imaginé, no es la familia que soñé, pero es una vida honesta, una vida con dignidad, una vida donde nadie me usa, donde nadie abusa de mi confianza, donde soy respetado, y al final del día, eso es lo único que realmente importa. Gracias por escuchar mi historia. Si les sirvió de algo, si los ayudó a abrir los ojos, si los inspiró a protegerse, entonces todo lo que pasé valió la pena, porque transformé mi dolor en propósito, mi tragedia en misión, mi trauma en fortaleza. Y ustedes también pueden hacerlo. No se rindan, no se dejen vencer, luchen por su dignidad, porque la dignidad, una vez que la recuperas, nadie te la puede quitar. Cuídense mucho, valórense. Y recuerden, nunca es tarde para defender lo que es correcto, incluso si eso significa enfrentar a tu propia familia. Hasta pronto.